así, normal, quiere decir que es un valor escalar. Pero si yo hago esto y le pongo esto ahí, es un vector, o sea, un fasor o un número complejo. ¿Okay? Esto también es igual a esto. Es la magnitud. ¿Sí? Esta es magnitud y esto es el fasor concreto. Ok, entonces la potencia aparente la vamos a sacar del término que ya conocemos. De este de aquí. Si nos fijamos, P es igual a ¿qué? I RMS. Había otra forma de escribir P, ¿verdad? B RMS por el coseno de delta B menos delta I, ¿verdad? Es lo mismo. Sí, ¿verdad? Es lo mismo. Podemos ver que es lo mismo. Que era un valor RMS, era IM, BM, raíz de 2, coseno de delta B menos delta I. Y esto de aquí, que se va a hacer un medio, ¿verdad? IM, BM, coseno de delta B menos delta I. ¿Ok? Al final es lo mismo. Si lo escribimos en el valor RMS o en este valor pico, es lo mismo. ¿Ok? Esto es potencia promedio, ojo. ¿Qué es la potencia promedio? Es la potencia activa del circuito o la potencia real. Quiere decir que si yo tengo un multímetro más simple y lo conecto a la salida de una carga, eso me va a medir una potencia activa. No importa si mi carga tiene resistencia en inductores y capacitores, solo me va a medir ¿qué? La potencia activa. ¿Qué va a hacer esto con la potencia reactiva? La va a hacer 0, ¿verdad? Porque la diferencia de ángulo siempre va a ser 90 en un capacitor y en un inductor. Entonces esa parte de la carga no la está tomando. Ahora, concentrémonos en esta parte de aquí. A esa parte de aquí, ¿cómo le vamos a llamar? A esto le vamos a llamar S. Entonces, S va a ser igual a un valor RMS por un voltaje RMS. Y esto va a ser una potencia aparente. Se preguntarán qué es la potencia aparente y en qué varía eso. ¿Cómo era la potencia del DC? Claro. ¿Cuál es la potencia del DC? La potencia general. B por I, ¿verdad? B por I, sin ningún problema. Entonces, aparentemente esa tendría que ser la potencia en la C. Entonces, por eso el término aparente. Por eso el término aparente, porque esa va a ser la potencia en la C. Es lo que podemos medir, es lo que nos da los valores RMS. Por eso es una potencia aparente. No es la potencia completa todavía, es una parte de la potencia, es la potencia aparente que podemos medir con un multímetro. ¿Todo claro por qué potencia aparente? Sí. Es la potencia que analógicamente a un sistema de C que va a ser B por I, ¿verdad? ¿Sí? Que sabemos que en un sistema de C eso no está alternando. Ahora, ¿qué más tenemos por aquí? Esto va a ser S y esto, ¿cómo lo voy a llamar? Ya lo habíamos discutido, Marta. Factor de... Ajá. Factor de potencia. Factor de potencia, ¿verdad? FP es igual a un factor de potencia. ¿Y quién es este factor de potencia? No es más que la relación entre mi potencia real y mi potencia aparente. Y esto es coseno de teta de menos teta i. Y esto va a ser igual a un factor de potencia. Mi factor de potencia va a ser la relación de la potencia activa o la potencia real entre mi potencia aparente o el coseno del ángulo de la diferencia de la corriente y el voltaje. O en otras palabras, el factor de potencia va a ser el ángulo que tenga mi carga. ¿Por qué? También lo puedo definir aquí como el ángulo que tiene mi carga. ¿Quién va a ser mi carga? ¿Una carga normal? ¿David? ¿Leidrón? B3. ¿Y esto va a ser igual aquí? Sí, ¿verdad? ¿Quién es esto? Es la diferencia, ¿sí? Es ese ángulo de aquí, es la diferencia. Ahora, básicamente ese factor de potencia, coseno
de este ángulo puede estar dentro de quién. ¿De dónde varía coseno? Los únicos valores extremos de coseno. ¿De dónde va coseno? 0 a Magnitud. Solo analicemos números positivos. ¿Desde dónde? De 0 a 1. Entonces este factor de potencia o va de 0 hasta 1 y puede ir 0.1, 0.5 y así, ¿no? ¿Ok? Como es un multiplicador de la potencia, cuando valga 1 voy a tener el máximo valor de potencia activa. ¿Y a dónde tengo el máximo valor de potencia activa, Sebastián? ¿En qué tipo de carga? Entonces sería en el ángulo de ¿En el ángulo? B. Cuando Pero- el ángulo vamos a ser iguales. Exactamente, ¿verdad? Cuando la diferencia sea 0 o ¿qué otra? Uno. ¿Qué otra diferencia puede hacer esto? Coseno, ¿en dónde vale 1? En 0, ¿en dónde más? En 180, en esos lugares, pero es más fácil verla de 0. ¿Qué quiere decir un ángulo o una diferencia de ángulos de 0? Que no hay un desplazamiento, o sea, que los ángulos de la corriente y el voltaje están en esta misma dirección. ¿En dónde pasa eso? Orlando, ¿en qué tipo de cargas pasa eso? Sobre algún tipo de cargas puede pasar eso. Puramente resistiva. Exactamente, puramente resistiva, ¿verdad? Esto solo va a pasar cuando tengo un factor de potencia igual a 1 en cargas resistivas. ¿De dónde va a tener un factor de potencia igual a 0? Lo vimos. En las cargas reactivas, ¿verdad? Ya puede ser un capacitor o un inductor. Y todos estos valores van a ser la combinación entre esos dos. ¿Sí? Voy a tener combinaciones de esos dos. Voy a tener una parte real, una parte imaginaria, o una parte resistiva y una parte reactiva. ¿Ok? Entonces, energéticamente es más eficiente. Ahora, vamos a ver cuál es la diferencia de eso. ¿Qué hace la carga reactiva? ¿Por qué me hace cero la parte? Esto solo es una parte de la potencia promedio. Ahora, estamos viendo esta potencia porque es la parte real, lo que podemos ver, el trabajo que efectúa esa carga. Por ejemplo, yo le doy una potencia a esa carga mediante una fuente de voltaje para que se mueva o para que caliente esa resistencia por algo, una estufa, por ejemplo. Esa estufa va a tener una hornilla, se va a calentar y toda esa potencia que le doy se va a disipar en calor, ¿verdad? Entonces ese es el trabajo efectivo que hace. Es la potencia efectiva, la potencia activa, la potencia real. Pero ¿qué está haciendo la otra potencia? ¿Por qué me aparece esta potencia? Esa potencia está ligada a los intercambios de energía. Entonces, como los intercambios de energía entre el inductor y el capacitor con la misma fuente, están creando campos magnéticos entre ellos mismos y se crea una reactancia o una potencia reactiva. ¿Sí? No la vemos que se va a consumir, pero existe y va a estar haciendo que se consuma energía de ese tipo. Es un intercambio de energías entre los inductores o capacitores y mi fuente, generando campos. Cuando hay inductores genera campos magnéticos y cuando hay capacitores genera campos eléctricos. ¿Ok? Ya vimos esta parte de aquí entonces y podemos ver que el factor de potencia puede salir de varias formas. La división entre la potencia aparente, perdón, la potencia activa y la aparente, el ángulo, el coseno de la diferencia de ángulos de voltaje y la corriente si me dan las dos fuentes, o el ángulo de la carga, ¿verdad? Directamente. Por definición, el ángulo de la carga. ¿Ok? Ese es el factor de potencia. Ojo, la carga resistiva. Ahora, hagamos un ejercicio para hacer un... Ahora aquí. Este es de... Ok, vamos a hacer un ejemplo. Yo tengo una corriente de este tipo. Y va a ser igual. En este caso va a ser IDT igual a 4 coseno de 100 pi T más 10 grados. Yo voy a tener un voltaje T que va a ser igual
a 120 coseno de 100 pi t más menos 20 grados. Menos 20 grados. ¿Ok? Voy a pasar lista antes que me apague la compu, no mi cargador. 120. Menos 20. Sí, todavía. Calculen el factor de potencia de esa fuente. ¿Calcula el qué? El factor de potencia. Sebastián. Sofía. Digo que estaba en tráfico. Aquí, pero aquí eso no es justo. José Mauricio. ¿Lo ven? Creo que me mandó un correo. ¿Alguien sabe de tu compañero? David, a ver. José Manuel. Presente. Aaron. Presente. José Carlos. Presente. José Luis. Presente. Nelson. Aquí presente. Ricardo. No sé si se puso. José Orlando. Patrick. Presente. Raúl. Presente. Jorge. Emilio. Ok, ¿lo hicieron? Sí. ¿Cómo lo hicieron? Factor de potencia, el factor de potencia y la potencia aparente. S y FP. ¿Cómo hicieron esto? ¿Cuánto me dio? Pues en menos 20 menos 10 me dio .866. A mí me dio 0.866, pero si me estoy depende de 0 punto. 866. 866. Ojo, el factor de potencia no tiene unidades. ¿Sí? No tiene unidades. Ingeniero, pero una pregunta. Para terminar de sacar el factor de potencia, la fórmula dice P sobre S. ¿La S hay que pegarla del juego o simplemente así? Lo puedes sacar de las dos formas. ¿Quién sería ese entonces? Ese sería voltaje RMS y la corriente RMS. ¿Sí? ¿Esto quién sería entonces? Sería igual 120 raíz de 2, 4 raíz de 2. ¿Cuánto le dio? 240. 240. Ojo, esta sí tiene unidades y es diferente las unidades que la potencia activa. La potencia activa, ¿cuáles son las unidades? O la potencia promedio. Esto es igual a watts, ¿verdad? Entonces, S, la potencia aparente, es voltamperios. ¿Por qué? Porque su mismo término lo dice. La potencia aparente me da la multiplicación de la corriente por el voltaje. Por eso sus unidades son voltamperios. ¿Ok? Entonces aquí sería voltamperios. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahí? Sí. ¿Qué otra forma pude haber encontrado ese factor de carga? Y de eso de aquí. Encontrando la potencia activa y de Encontremos la potencia activa. ¿Qué sería? la materia por la potencia aparente. O bueno,
con lo que tenemos sería un medio de IM de 4 por 120, y el coseno de menos 30. ¿Cuánto le da esto? A mí me dio 120 por 23. Exacto, ¿cuánto le da? 207. Perdón, aproximado, eso es exacto, aproximado. 207.85. 207. ¿Todo el de esto? Sí. Entonces, ¿quién sería entonces el factor de potencia? Sería igual a P 207.85 entre 240. ¿Cuánto da eso? ¿Dónde saqué el menos 30? La diferencia de esto. Pero ese es más 10. Sí, pero la fórmula dice que es Sí. menos. La fórmula es menos. Es menos, sí. Es menos. ¿Todo claro ahí? ¿Todo? 0.866. Lo mismo, ¿verdad? Sí. 0.866. Otra forma. La carga, ¿cómo la sacaría? IM 120. 4 entre. No, 120 entre 4. 120 entre 4. 120 entre 4. Ángulo Menos de 20. menos 30. ¿no? Menos 30. Menos 20, Ojo. menos 10. Entonces, este ángulo de aquí va a ser el ángulo de mi factor de potencia. ¿Sí? El ángulo, no el factor de potencia, sino el ángulo. ¿Qué va a ser el factor de potencia? A veces solo llaman teta, ¿verdad? El ángulo. Entonces, este ángulo de ahí. ¿Cuál más que tiene? Todo. Bueno, más que tiene con 3. Ahora que tiene 10. No, pero todo, dale por todo. Dale por todo. Bueno, listo, ¿verdad? ¿Todo checa hasta ahí? ¿Quedamos claros? Sí. Sería el ángulo. Podemos notar cuáles son las diferencias: aparente, activa, ángulo y esto, ¿verdad? Entonces se puede sacar con las dos fórmulas. Con la que está Tres. arriba tercero. Exactamente. Se puede sacar así, así y así. Ojo, pero esta es solo el ángulo. Aquí le tenemos que aplicar el coseno para sacar el factor completamente de carga. Este es el ángulo, el factor de potencia. El coseno en el. Exactamente. Z que simboliza ¿Z qué era? era impedancia. 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 Impedancia reactiva es esa. Sí, es la impedancia de este circuito dado, ¿verdad? Dado este circuito, Bueno, tengo una carga. Sería la impedancia total, ¿verdad? Porque Es la está impedancia el total. real y la imaginaria. Exactamente, esta va a ser la impedancia total del circuito, dado estas dos variables. ¿Ok? Entonces vamos a hacer Primera pregunta. Si hacemos esta, como dijo Sebastián, sería 30, porque eso sería 30 coseno de menos 30, ¿verdad? Solo coseno. Sí, sí. solo coseno, solo coseno. O sea, esto solo es el ángulo. Esto solo es el ángulo. El factor de potencia sería igual a coseno de menos 30. Por ejemplo, si me hago una carga de 12 ángulo de 15 grados, el factor de potencia, ¿quién sería? Coseno de 15. Coseno de 15 grados. Pero queríamos con la magnitud entonces. La magnitud ahorita no interesa. Lo que sacamos es coseno, ¿sí? Ah, ok. Esa Bueno. impedancia es la que vería el circuito equivalente. Exactamente, es una impedancia equivalente que vería el circuito debido a estas dos fuentes, ¿verdad? Es como que pasaron la corriente por aquí, de este tipo, y tuvieron una caída de voltaje de este tipo. Como equivalente T, ¿no? Ahora, entonces, en otras palabras, para que no se confundan, el ángulo de la carga de un circuito, el ángulo de la carga de un circuito equivalente, es el factor de potencia. ¿Sí? Y eso tendría watts de unidades. No, el factor de potencia no tiene unidades. No tiene unidades. Se queda así. Es sin unidades. ¿Me olvidó cómo se le dice a eso? Carente de unidades. No tiene un nombre. Adimensional, sí. Adimensional se le puede decir también, pero hay otro. Ok. Entonces hagamos otro. ¿Por qué no otro? Vamos a tener una fuente, una resistencia y aquí. Ah, no, espérate. 4, 6.
Ok, entonces me piden el factor de potencia visto desde la fuente, ¿verdad? Para que tenga sentido. ¿Sí? ¿Quién sería entonces? ¿Qué tengo que hacer? Esto es una fuente de voltaje. ¿Qué tengo que hacer? Hay que reducir el circuito y hacer una transformación de fuente. Exactamente. Bueno, la transformación no, pero reducir el circuito sí. ¿Quién sería entonces? Paralelo, menos 2 cuotas, después se suma. Lo voy a hacer en impedancia. ¿Quién sería esto? 6 menos 2 otros. No. No, porque eso está en paralelo. No, sí, Ah, paralelo. Exactamente. Sería ese paralelo de esos dos y la suma de 4. Ajá. ¿Cuánto sería? 1.89, ángulo de menos 71.5. ¿Ángulo? Menos 71.55. Ajá, ok. Más 4 ángulos. Entonces, ¿quién sería esto entonces? ¿Más o menos? ¿Quién sería esto? 4.93, Ajá, ángulo de menos 21.37. Confirmo. ok. Tenemos 30 en la frente. ¿Cómo puedo encontrar el factor de potencia ahora? ¿Ocupo sacar la corriente? Sí, sí, por ahí. No, Bueno, no porque ya tenemos la carga. Exactamente, ya tenemos la carga. ¿Quién sería el factor de potencia? El coseno de menos 21.37. Coseno de menos 21.37. ¿Y esto da? ¿Me entendieron? Sí. Ocupo sacar la corriente. 0.93. 0.93, ¿no? ¿Sí? ¿Todos me siguen ahí? No ocupaba sacar la corriente porque la definición del ángulo del factor de potencia es el ángulo de la carga visto desde la fuente. ¿Ok? Entonces le aplico el coseno de eso y me va a dar el ángulo del factor de potencia. ¿Ok? Quiero sacar ahora la potencia aparente del circuito. ¿Quién sería? ¿Quién sería mi potencia aparente? Ahí sí ocuparía sacar. Ahí sí ocuparía sacar ya sea mi potencia activa o la corriente y sacar los valores RMS. La pregunta aquí es, ¿puedo sacar los valores RMS a un fasor? Es capcioso. Sí, pues. Sí, ¿verdad? sí, Se ¿verdad? puede, Por es capciosa la cosa. Tienes que estar seguro. Sí, porque lo que me importa es la. Recuerden que un fasor simplemente no me da ¿qué? No me da un valor. El fasor simplemente no me da un valor. ¿Cuál es? El valor máximo, el pico. Que no aparece en un fasor. Ah, que no aparece. La frecuencia regular. La frecuencia angular, ¿verdad? Ese es el valor que no aparece. ¿Ok? Ese es el único valor que no aparece. Entonces, ya que vimos esto, vamos ahora sí a ver toda la potencia como se debe ver. Y esto es la potencia compleja total, ¿verdad? Esto era una parte de esa potencia compleja total. ¿Y qué sería la potencia compleja total? En fasor sería simplemente ¿sí? ¿Se acuerdan que nosotros obtuvimos esto, verdad? Un medio, Y conjugado. ¿cómo dice? Ahí es y conjugado. Sí, conjugado. Obtuvimos esto de el fasor aquí y esta es la parte real, ¿verdad? La parte real de eso, ¿sí? Para la potencia activa lo habíamos sacado así, ¿sí? Entonces ya habíamos introducido la potencia compleja, solo estaban viendo la parte real. La parte real de esto por una carga activa se me da un valor. La parte real de esto por una carga reactiva me va a dar 0. Entonces la potencia compleja total simplemente es la multiplicación de el fasor en RMS del voltaje por el fasor en RMS de la corriente conjugado, ¿sí? Y eso me va a dar un número complejo. Como esto me va a dar un número complejo, ese número complejo S va a ser igual a B RMS por I. RMS, aquí voy a tener coseno
B menos I más o menos J de RMS y RMS por el seno. Ya no me caga bien. Ya no, ¿sí? ¿Se me entiende? Seno es. Sí, Parte seno. real, porque Sí, no- seno. Eso es la forma de expresar cualquier fasor, ¿verdad? Cualquier fasor se expresaba, si teníamos una magnitud y un ángulo, se iba a expresar como A coseno del ángulo, más o menos A J A seno del ángulo, ¿no? Y esto lo llamamos real, y a esto imaginario. ¿Ok? Entonces la potencia activa, la potencia compleja, es ver toda la potencia que tengo al multiplicar un voltaje y una corriente, ¿sí? Ahora, ¿qué es el nuevo término que sale? Aquí va a salir este de acá, que es la potencia reactiva. Y le podemos explicar, la potencia reactiva es el intercambio de energía entre la fuente y los elementos pasivos, generando, o cómo se consume esa energía, generando campos magnéticos o eléctricos en este caso. Siempre es la diferencia de los ángulos en el seno. Sí, es que no trae. Como que le pongo la luz ahí. Entonces, una vez que analizamos esto, ¿de qué otra forma lo puedo escribir? Si quiero sacar la potencia compleja total de una fuente, lo puedo escribir como, si lo quiero sacar para cualquier impedazo, por medio, ¿cómo lo pueden sacar? Voltajes sobre los hilos. Utilizando la variable z, o sea, metiéndole esa variable z, ¿cómo quedaría? Y cuadrado sobre RMS al cuadrado. Ajá, y RMS al cuadrado. No era cuadrado, no era I por I conjugado. Pues sí, eso es. Eso es O sea, sí, pero si Sería pones eso en ahora. la calculadora te puede salir mal. ¿El qué? Si uno pone I al cuadrado, Ya hemos discutido porque que también... se sobreentiende que es IRMS. No, claro, sí se sobreentiende, pero también Sería yo digo que impedancia. Por la- Ajá, Por Z. por Z, que es la red. No. por z. Ajá, aquí llevaría el. Por una parte. O sea, El conjugado. La la parte Z. reactiva. Agarren su cuaderno, descompongan esta y esta la descomponen, ya sea la dejan así en RMS y esta la convierten a ley de Ohm o la otra. ¿Cómo les quedaría? Háganme. Creo que en un ejercicio de estos. Ingeniero puede repetir lo del factor de potencia. Factor de potencia aquí. Sí, ese. Ok, no ocupamos calcular la corriente, que recordemos que el factor de potencia es el coseno de la diferencia entre los ángulos de voltaje y la corriente. No lo ocupamos calcular porque ya tenemos la carga completa del circuito. ¿Sí? Entonces, por definición, el ángulo del factor de potencia es el mismo ángulo de la carga. Entonces, si le aplico coseno a eso, me va a dar el factor de potencia. ¿Por qué? Porque una carga es voltaje entre corriente. Y en fasores, un ángulo dividido entre otro se resta. ¿Sí? Voy a tener esa misma diferencia ahí, y esta diferencia que tengo aquí, ¿no? Entonces esto lo puedo escribir así. Si estoy en corriente, está bien. Si estoy en voltaje, lo tengo que escribir así. B, RMS al cuadrado sobre Z conjugada. ¿Sí? O lo que ustedes ya conocen, ¿verdad? Que sería este, B, RMS y RMS conjugado, y todas estas son las fórmulas que podemos utilizar. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Entonces vamos ahora. Ese Z sí sería conjugado. Este sí, Sí, el otro. este no. Les propongo que lo reduzcan. No ahorita. No tenemos tiempo. ¿Puedo borrar esto? Sí, sí. Bueno, entonces ya vimos que básicamente la potencia promedio que inicialmente calculamos y que salió sobre su tarea, ¿quién era? Esto de esta parte de aquí, ¿verdad? De esta parte de aquí. Pero nos faltaba ver toda la otra parte. Ahora tenemos dos potencias. ¿Sí? Entonces esta potencia, ¿qué unidades tenía? Esta parte de aquí, que era P.
Watts. Watts, ¿verdad? ¿Y a esta cómo lo voy a llamar ahora? Vea. Lo voy a llamar Q, ¿sí? Q, esa potencia va a ser Q, ¿y cuáles van a ser sus unidades? ¿Sí? El voltampero. Voltamperios reactivos, ¿verdad? Esas son las unidades, voltamperios reactivos. ¿Y las unidades de esta quiénes eran? Voltamperios, ¿sí? Siempre. ¿Ok? Entonces la potencia aparente, por definición en sus libros, va a aparecer como la suma de todas las potencias activas más la suma de todas las potencias reactivas. ¿Sí? Esa puede ser una definición de potencia aparente. Ustedes saben que la potencia aparente, al menos su magnitud, me va a dar a mí lo que tendría que darme la multiplicación de un voltaje con una corriente definido para la analogía de DC. ¿Ok? Ahora, pues eso de ahí, como cualquier fasor en el eje imaginario, aquí yo tengo real y aquí yo tengo imaginario, ¿verdad? Un poquito de variable compleja. Cualquier fasor, en este caso, el ángulo, ¿quién va a ser el ángulo? Por definición, de potencia. Teta B menos teta I. Teta B menos teta I, ¿verdad? ¿Quién va a ser esto? Eso va a ser. La magnitud. S. De S. ¿Y a esto cómo lo habíamos llamado? S. Esta es potencia compleja. ¿Y a esto cómo lo habíamos llamado? El módulo de la. ¿Y cómo lo habíamos llamado? Escalar. ¿Ah? ¿Pero cómo lo habíamos llamado? Sería. No. Vector fasor. Lo que calculamos en el ejercicio. Aparente. Exactamente, ¿verdad? Esta va a ser la aparente. Entonces la aparente Módulo de la pared. es el módulo, esto es aparente, simplemente va a ser el módulo de la potencia compleja. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener acá, esta parte de aquí se va a llamar Q y esta parte de acá se va a llamar La real. P. ¿Sí? Activa. Y ese es el triángulo de potencias que lo van a estar utilizando en máquinas. ¿Cuántas máquinas llevan? Una. Sí. Máquinas 1, lo van a utilizar en electrónica de potencia. Ya como ingeniero con eso. Es la fórmula que vamos a usar, de hecho. Entonces ahora, este triángulo de potencia, como cualquier vector, puede estar para acá, ¿verdad? ¿Sí? Aquí puede estar Q. ¿Y quién va a definir eso? Si está para arriba o está para abajo. La carga. Exactamente, la carga. Entonces, ¿qué tipo de carga tengo acá abajo? Capacitiva y arriba inductiva. Vamos a ver. Aquí ustedes tienen inductiva y aquí Capacitiva. capacitiva. ¿Por qué? Si les pregunto por qué, me gusta preguntar por qué. Ahí la inductiva si lo podemos deducir por la fórmula, acordarnos que era J por WC por la frecuencia Exactamente, angular. ¿verdad? ¿Sí? Esto era en un fasor De. ZT, ¿verdad? ¿Y ZC? ¿Quién era? 1 Uno sobre sobre J J. WC. ¿Sí? Y aquí sale negativo, ¿verdad? Mm. Aquí sale negativo J 1 entre WC. ¿Sí? Por esto de aquí es la parte capacitiva. Ojo. Pero esa parte capacitiva, cuando yo venga y mire esta diferencia de el ángulo del voltaje con el ángulo de la corriente, uno se va a adelantar del otro. ¿Sí? ¿Y quién va a contribuir a que siempre vamos a trabajar en base a la corriente? Si la corriente se atrasa o se adelanta. ¿Sí? Porque el voltaje va a permanecer constante. Repito, el voltaje va a permanecer constante. Ustedes van a tener salidas de voltaje cuando diseñen, hay instalaciones, pero va a tocar diseñar. Cuando diseñen van a tener salidas constantes, de 480 a 120, 24 voltios, lo que sea. Son salidas de voltaje constantes. Ahora, ¿qué me determina esa salida? Me lo va a determinar el aparato que yo quiera conectar. Y el aparato va a tener una potencia para poder funcionar. Entonces, esa potencia, para poder sacarlo, ya tengo un voltaje específico con que tengo que jugar. Con la corriente. Con la corriente tengo que jugar para dar esa potencia específica. Con la Ahora, carga. No, la corriente. con la corriente de la fuente. O sea, ahora, si ustedes tienen un voltaje y tienen una carga resistiva, van a tener los ángulos en fase, ¿sí? No se van a adelantar ni nada. Pero si tienen una carga capacitiva, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con una carga capacitiva? ¿Cómo va a ser esto? Negativo. Negativo, ¿sí? Va a ser negativo. Entonces, ¿cómo va a ser el ángulo de esto? Atrasado. Para adelantarlo. ¿Y cómo va a estar esto aquí entonces? Ajá. ¿Cómo va a estar? Va a sumar, ¿verdad? ¿Sí? Va a sumar. Entonces va a hacer esto, se va a adelantar el voltaje. Se va a adelantar el voltaje. ¿Sí? Hay una diferencia en adelante.
dada el capacitor, a pesar de que el capacitor tiene Q negativos, se adelanta el voltaje. Ahora, ¿qué pasa si tengo la parte inductiva? Ahora sí es negativo aquí. La traza. Entonces la va a trazar, ¿sí? Entonces cuando ustedes tienen instalaciones con muchos motores y tienen un montón de bobinas, esas bobinas básicamente son inductores, hacen que la corriente se atrase. Y venimos, y ahora el factor de potencia, y el factor de potencia va a bajar y va a tender a cero, ¿sí? Va a estar tendiendo a cero entre más se desplace aquí, hasta que forme 90 grados. Si forma 90 grados, ¿cuánto va a ser? Cero, ¿verdad? Porque coseno de 90 va a ser cero. Ustedes no quieren tener eso. ¿Por qué? Porque si yo tengo eso, No tengo potencia activa. van a tener pura potencia activa. Y lo que están haciendo es que si es un motor, el motor tiene bobinas y tiene que consumir esa parte reactiva, ese intercambio entre corriente. Van a hacer que su generador, que le está dando esa corriente y esos voltajes, lo fuercen más. Van a forzarlo hasta tal punto que probablemente no aguante la carga y se dispare. Entonces, lo que nosotros nos ocupamos hacer es que ese factor de potencia esté aquí, cerca del 1, como una carga reactiva pura. ¿Sí? Cerca del 1. Si está acá, una carga reactiva totalmente. Si está aquí, es una carga real, o sea, una carga resistiva totalmente. Entonces, para corregir el factor de potencia que se hace, si las bobinas me lo trazan, por lógica que tengo que instalar capacitores, y ahí vienen los bancos de capacitores en las instalaciones. Entonces, los capacitores me la van a regular y van a hacer este juego entre las Qs, con positivas y con negativas, pero nunca con aparente y nunca con la potencia real, porque eso ya está establecido, sino que yo juego con los controladores para regular quién, el factor de potencia. ¿Cuál es como por reglamento lo aceptable? La ENEC no deja pasar de punto 9, no pueden pasar para ahí, menos punto 9. No, ahí lo cumple, la verdad, y la ENEC tampoco mide. Así que, pero, si le hacen una auditoría y sacan un factor de potencia menos punto 9, pueden ser anotados, y las multas son bien grandes. En el recibo le aparece ahí, cargo de energía reactiva. Hechizan los En contadores. las casas es muy raro que ustedes tengan mucho consumo de energía de potencia reactiva. Quizás la lavadora o no sé. Pero en edificios, una bombita o algo. Sí, una bomba o algo. Pero, o sea, comparado con el consumo todo residencial, esa carga se va a hacer bien pequeña comparado con todo lo que hay conectado a este transformador. Entonces ahí se empieza a jugar con esto. Y en la siguiente clase, vamos a trabajar en cómo corregir ese factor de potencia, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, nos quedamos aquí. ¿Preguntas? ¿Dudas? De aquí viene lo interesante. Preguntas, Aquí no va a ser un ingeniero. consultas. Hoy te paso temprano.